Amarte mi pago, si sos un oasis de paz. Madrugadores tamberos, a ellos le quiero cantar. También le canto al herrero y al que amasa nuestro pan. El que se llega a mi pueblo jamás lo podrá olvidar. Santo Domingo querido, jamás te podré olvidar. ¿Cómo estás, Nidia? Hola, buenas tardes, bien. Bueno, te vine a visitar hasta aquí, hasta Santo Domingo, tu pueblo, tu lugar, para que me cuentes una historia, que sé que tenés una historia para contarme de tu lugar de origen, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, Santo Domingo nace, creo, a raíz de la estación que existía en el lugar, que era la estación Pericota, porque en cada lugar donde había una estación de tren trataban de fundar por la parte comercial, digamos, una población. Entonces, a raíz de eso nace Santo Domingo, se funda Santo Domingo el 14 de octubre de 1891, incluso hoy se llama Santo Domingo, pero en ese momento le pusieron Pericota también al pueblo. Ajá, ¿por qué Pericota? Algunos decían que porque en ese lugar había muchos pericos, entonces por eso le dieron el nombre Pericota. Y otra versión que circulaba, que podría ser la más correcta, es que en una discusión que había tenido un señor del lugar con los que estaban construyendo la estación, le dijeron como un insulto al señor Pericote, y entonces el señor lo interpretó y le puso Pericota, entendió Pericota y le puso Pericota. Y ahí queda el nombre de la estación y del pueblo, y después se pasa a llamar Santo Domingo. Pasa años después a llamarse Santo Domingo. Ajá, ¿y por qué inmigrantes está conformado Santo Domingo? ¿Quiénes son los primeros habitantes de acá, de este lugar? Los primeros habitantes eran españoles, era la familia Antuña, pero la mayor cantidad de inmigrantes eran alemanes e italianos los que había en el lugar. ¿Y qué actividad se realizaba por ese entonces? Y era el trabajo de campo, la agricultura. En realidad en ese momento se sembraba lino, trigo, maíz, construían grandes parvas, el trabajo del campo era muy sacrificado. Estas personas con raíces de varios lugares llegaron a Santo Domingo a hacer. Pusieron las bases más fuertes en la agricultura, pero además la ganadería y los tamberos sustentaron como hasta ahora la economía del lugar. Ellos vinieron, como dijimos, a hacer, no a esperar que hagan. Tamaño ejemplo. Cuando algo les faltó, no esperaron demasiado para construirlo. Un grupo de gente muy emprendedora veía que se necesitaba, porque había muchos trámites y para todo había que viajar a localidades vecinas. O sea, en Santo Domingo no había un banco, había gente que no tenían que viajar, incluso jubilados, gente que tenía que cobrar sus haberes, no podían cobrarlos
en su localidad. Así que un grupo de personas emprendedoras se dispusieron a construir un edificio para un banco. Y bueno, así lo hicieron, se reunieron, lo planificaron y comenzaron a construirlo. Mi padre era el presidente, ¿no es cierto?, de la comisión que se había formado, junto con Donaldo Mossati y Carlo Besten, ¿no es cierto? Y bueno, decidieron hacer una cena muy grande donde colaboró, ¿no es cierto?, todo el pueblo. No solo con beneficios, sino con donaciones. Y salió una persona que dice, yo voy a arrancar las donaciones. Prepararon un poquito a la gente como para que se larguen, ¿no es cierto?, sobre ese tema. Y fue Donaldo Mossati quien donó el primer animal. Y después empezaron a aparecer todos los otros, en una palabra, los gringos, ¿no? Para construir este banco, la comisión logró que los ganaderos de la zona donaran entre 35 y 40 vacas, que luego vendieron y utilizaron la ganancia para la obra. Algunas fuentes hasta nos dijeron que salió un buen negocio. La gente del lugar recuerda esa noche con un nombre en particular. La noche de los gringos que se tiraron con las vacas, ¿viste? ¿Por qué la gente decide construir el banco y no viene un banco desde afuera a construir, o una empresa a construirlo al banco? Si bien acá se manejaba mucho dinero, se manejaban muchos negocios, Santo Domingo no tenía un edificio para ofrecer a alguna entidad como para que se acerque, entonces por eso generan los recursos para construir un edificio propio y después llamar a quienes le interese abrir la entidad. Claro. Santo Domingo es un pueblo tranquilo, es un pueblo pacífico, un pueblo donde todos se conocen, pero en un momento esta tranquilidad se termina. Sí. Esta es una historia que data de muchos años, ¿no? Pero todavía hoy podemos decir que sigue la tranquilidad, gracias a Dios. Bueno, en aquel momento eran vísperas de la fiesta de la cerveza que se realiza cada año en Santo Domingo. ¿Hace cuánto que se realiza la fiesta esta? La fiesta de la cerveza se realiza desde el año 1983. Y justamente en un día donde estaban preparando la fiesta de la cerveza, pasa un hecho aquí en Santo Domingo que altera esa tranquilidad de la que estábamos hablando. Exacto, el asalto al banco. Acá en la plaza, justamente creo que fue un viernes el asalto y la fiesta se hace el sábado. Había todo un despliegue de personas preparando la plaza y como que eso pasó desapercibido en ese momento, ¿no? Como había tanto movimiento en el pueblo que no es tan casual. Casualmente estaba yo ordenando, limpiando mi casa con las puertas abiertas como siempre acá, ¿no? Que no tenemos miedo de que nadie extraño entre. Y yo en ese momento creo que por estar integrando la comisión de la fiesta de la cerveza tenía en mi casa más dinero para el cambio que se necesitaba al día siguiente que lo que había en el banco. Y tenía la puerta abierta y la tenía en una caja de cartón, como si nada en el piso. Y lo que sí alcancé a percibir ese día era que había un auto extraño estacionado cerca de mi casa, pero bueno, tampoco le di tanta importancia. Al rato sí hubo muchos movimientos, se veía que la gente corría. ¿Y qué personas estuvieron implicadas en ese robo al banco? ¿Conocés a alguien que me pueda contar esta historia? Bueno, alguien que estaba dentro del banco en ese momento y que seguro te lo va a contar es Roberto Rinaldi. Ajá. ¿Dónde lo puedo encontrar? Su casa casualmente desde acá circulás por calle Crespo, derecho a 3 cuadras, una casa verde, ahí lo encontrás. ¿Ahí lo encuentro? Bueno, gracias, Nidia. No. A otra tarde me agarraba ya la noche. Una de las historias que hubo acá en Santo Domingo fue el robo al banco, allá en la década del 90, cuando ya era oficina, ya no era más el Banco Provincial de Santa Fe, sino que ya era una oficina y habíamos quedado 2 empleados a cargo de esta oficina. Y de un salto en su montado se alejaba, perdiéndose en el confín de la cañada.
Es una comunidad tranquila, muy tranquila. Nadie cierra las puertas con llave. La paz de las siestas permitiría dormir bajo cualquier árbol al solo cobijo de una brisa suave. Tanta tranquilidad, tanta confianza, un día se tenían que perturbar. Ese día yo estaba preparando toda la papelería del cierre, Maidana estaba al frente de la caja, y a Maidana se le antoja pagar a los empleados de la Paulina. Y yo le digo, no pagues porque la transferencia no va a estar, y él dice, no, vamos a pagar igual, total, la transferencia va a venir mañana con fecha de hoy y va a quedar cancelada. Bueno, el policía estaba al lado mío, apoyado al mostrador, no estaba en la garita. Nosotros en ese momento dijimos que estaba en la garita porque si no lo perjudicábamos a él y lo podían despedir, entonces era feo que alguien quede sin laburo. Entonces nos jugamos en decir que realmente estaba en la garita, cuando estaba al lado mío. Y llegaron unos clientes ahí, pasando por clientes, y eran unos que venían a asaltar el banco. El edificio comunal, el juzgado de paz y las oficinas del Banco Santa Fe fueron copados hoy uno tras otro en Santo Domingo por no menos de 5 delincuentes que, a pesar de tan aparatoso despliegue, solo lograron apoderarse de unos 6.000 pesos antes de huir en dirección al sur. Entonces llega un hombre robusto, se le pone atrás al policía, yo todavía lo miro a la cara y tenía un bigote postizo que le salía un poquitito hacia arriba, pero pensé que era una joda. Resulta que ya no, ya cuando salta otro por el mostrador y veo que tiene un arma, bueno, ya no me gustó nada, ya me di cuenta que era un asalto. Fui a depositar unos cheques. Llego, la puerta del banco estaba medio al cejo. Yo no venía con cartera ni chaquetilla, traía 2.200 pesos enrollado así en la mano. Había un señor y me dice, señora, esto es un asalto. Yo lo miré y le digo, vos me estás jodiendo, ¿quién sos? Le digo, porque lo que menos esperábamos que en Santo Domingo ocurra un asalto. Y cuando lo vi al policía, que lo habían desarmado y estaba tan pálido, dije, no, sí, esto es un asalto, dije. Y levantó un arma, que era un arma larga, no era un revólver, sino que era, no sé, yo no desconozco de arma, pero un arma larga. Bueno, y nos llevaron a un despacho, que está así en el fondo. Había otro asaltante en la caja, que se ve que quería conseguir la recaudación, y cuando voy camino al despacho está el quien era policía en ese momento, Matio, que es un hombre muy grande, muy alto, muy robusto, tirado en el piso. Y nos reducieron a mí, al personal del banco, y a mí me desarmaron. De ahí nos llevaron al tesoro y nos encerraron adentro. Y en eso ya ahí entraban y salían y corrían y saltaban el mostrador y en la caja no había plata ahí. Cuando yo iba para el despacho, como yo tenía el dinero en la mano, tenía una pollera y me pongo el dinero, él venía atrás y me lo pongo el dinero así en la cintura de la pollera. Y pensaba entre mí, ¿cómo no me lo gasté en las vacaciones que ahora me lo van a sacar? Pero a nadie le sacaron nada, Gente que tenía plata en la mano, yo tenía el portafolio con cheque. Ellos únicamente iban por la plata del banco. Y la idea de ellos era robar el blindado que venía de Paraná a Santa Fe, porque en Paraná está el tesoro central del banco, de todo el movimiento de la plata. En la década del 90, el país comenzó a privatizar los bancos provinciales. El Banco de Santa Fe no fue la excepción. Por diferentes motivos, la institución cayó finalmente en manos del grupo Petersen, que tenía centro por aquel entonces en la provincia de Entre Ríos, y desde allí enviaba los caudales para Santa Fe. Por ese motivo, el transporte de caudales tenía recorrido por la Ruta 4. Entonces lo que querían ellos era realmente robar grande. Y necesitaban sucursales como la nuestra, por ejemplo, que eran chicas, con poco movimiento, para poder tener plata, para poder pagar. Para poder mantenerse. Y desgraciadamente nos enteramos que el entregador era un muchacho del que, te soy sincero, hubiera puesto las manos en el fuego, porque era un muchacho que hasta tenía los mismos problemas familiares que yo. Y te digo, me extrañó mucho después de conocer toda la historia de que él haya sido el entregador.
tesorero lo llevan al tesoro, le hacen abrir el tesoro. El tesoro queda abierto porque después que se abre a las 7 de la mañana queda abierto porque no hay más plata. Y el tesorero le dice que no hay más plata, que la única plata que hay es la que está en la caja. Ellos no quieren entenderlo, le hacen abrir una puertita que tiene el tesoro, está dividido, no encuentran. Y ahí buscaron y abrieron la caja fuerte y no había plata, entonces se fueron, ¿vio? Uno de los asaltantes me pone la 9 milímetros en la cabeza y me dice, cantá, ¿dónde está el resto de la plata? Le digo, mirá, lo único que hay en el banco son 5.000 pesos, no hay más, dice. Pero no te creían porque ellos tenían información de que venía un camión hacia acá. Que venía el blindado. Resulta que el blindado nunca llega. Ellos venían con el problema de que la SACA traía la plata para la fábrica La Paulina. Y se demoró en Paiva. Y claro, y cerraron acá. Se demoraron y la SACA no llegó. Y cuando llegó a Progreso la SACA le dijeron no bajen a Santo Domingo que están los ladrones. Bueno, ellos pensaban de que había más plata. Da gracia que el blindado no llegó, porque si llega a llegar en el momento que ellos están adentro, yo creo que hubieran empezado los tiros. Y las llaves del banco la tiraron en una planta de rosa ahí cerca de la escuela. Lo fuerte que estaban buscando ellos es robar el camión que iba a venir de Paraná hacia Santa Fe. Y te digo más, según comentario, se habían equivocado con un blindado que venía de Paraná y le habían pegado tanto al chofer y al portavalores, pero pudieron disparar y no lo encontraron porque se habían equivocado el blindado, no era ese el blindado que traía la plata que ellos pensaban. Esta gente tenía un aguantadero en una casa en Rincón. Cuando van a allanar la casa, uno del lugar, un lugareño, le dice a un policía, ¿dónde van? Que hay tanto movimiento. Y uno de los policías le dice, allanar la casa aquella donde estamos buscando a gente que robó. Dice, en aquella casa no vive nadie. Dice, donde hay joda, dice, de hace unos días, es en aquella casa. Entonces parece que piden al juez que le dé el visto bueno, en lugar de allanar la casa donde no hay nadie, allanar la otra. Y bueno, los encuentran a todos los vagos ahí, habían terminado de comer un asadito, le había quedado la churita todavía, viste, una sobra. Así que bueno, lo encuentran todo ahí, da gracia que lo encuentran, vamos a decir, a la mayor parte de la banda durmiendo, porque si no hubiera sido una masacre. ¡Policía, levantate! ¿Qué pasa? ¡Dale, ¿Qué pasa cuando vos te llevan al baño y a la otra gente, qué hacen con otra gente? Bueno, la otra gente la encierran en el tesoro. ¿Qué pasa? Cuando ellos se van, cierran el tesoro, lo dejan adentro. Cuando yo veo que no hay más movimiento, que no siento, salgo del baño y me encuentro con que no hay nadie en el salón. Entonces cuando pregunto uno me contesta adentro que era Maidana y dice estamos encerrados en el tesoro. Yo y el policía sentado en un banquito así chiquito que digo cómo es grande el policía. Veo que eso. Bueno, ahí es cuando le digo, mira, hay una puerta oculta, que está oculta, vamos a decir, con un fino de la pared, donde vos la golpeás, se rompe y un tejido y salís por ese agujero. Como las llaves no estaban, porque las llaves la habían llevado los asaltantes y la encontraron después tirada en la plaza, bueno, tuvimos que sacar a la gente por ese agujero que no creo que sea más de 40 por 40. Es como una caja así fuerte. Y entonces la rompieron de afuera y nos hacían salir todo por esa caja. Y vos imaginate que la desesperación de esa gente, lo primero que teníamos que hacer es sacarla de ahí adentro, porque no teníamos la llave. Entonces de afuera hacíamos todo lo posible para sacarla, pero no, vamos a ser realistas, nos quedaron enganchadas de la parte de la cintura hacia abajo, porque eran bastante robustas, y bueno, tuvimos que dar la vuelta para un lado, para el otro, ingeniárnoslo para sacarla. Y había que salir como podíamos.
de panza, el más grande, el más chico, y salimos todos. Lo anecdótico de esto es que al día siguiente la fiesta de la cerveza en Santo Domingo. Entonces todo el mundo veía el movimiento, pero nadie pensaba lo que había sucedido. Resulta que, bueno, después cuando se enteran lo que había sucedido, en lugar de llamar a la policía de un pueblo cercano, como para decir, bueno, vayan tomando conocimiento y vayan cerrando las distintas salidas de los asaltantes, se comunicaban entre ellos y lo contaban como algo que, vamos a decir, una anécdota que nunca ocurrió en un pueblo, nada más. Nuestra población está atenta siempre si viene un auto raro o si anda gente desconocida, porque nos conocemos todos realmente. Y alguien dijo que había visto un auto, creo que rojo, estacionado a 2 o 3 cuadras de la plaza. Bueno, y ahí había alguien esperando y ahí fue donde se escaparon los asaltantes. Así que vos imaginate que roban en Santo Domingo, atacan un blindado en Paraná que calculaban que era ese, lo maltratan al chofer y al portavalores, pero ese blindado no traía nada. Era un señuelo, claro. ¿Me entendés? Para que el otro blindado que venga atrás, después de un tiempo, traiga la plata. O sea que todos los robos que hicieron fueron todos por la mitad. Fueron por la mitad, o sea, no consiguieron nada. Directamente lo que terminaron era todos presos y bueno, tuve que ir a reconocerlo y bueno, yo reconocí, los 2 que entraron al banco, los reconocí. Y me queda una anécdota que me va a quedar hasta el día que yo me muera. El día del robo, al día siguiente mi compañero sacó licencia por 30 días, o sea, me dejó solo y tenía un miedo que entraba al banco y miraba por todos lados de que no haya nadie escondido ahí adentro, porque ese miedo a vos te queda. Imagínate tener una 9 milímetros en la cabeza y por ahí que te quieran gatillar, no es lindo. Yo nunca dimensioné el peligro que podía ser eso. Tal vez 20 años atrás no había tanta inseguridad. Entonces, no, me di cuenta realmente cuando salí de ahí del peligro que corrimos todos los que estábamos adentro. Te agradezco, Roberto, por contarme esta historia, que forma parte de toda la gente aquí de Santo Domingo. Y bueno, una vez más, gracias por esta historia y bueno, por recibirme aquí en tu pueblo. No, querido, muchísimas gracias a todos ustedes y cuando quieran. El camino hasta el final y es tu lugar, campo, cielo, estero, alma de vaquero llevarás. Y es tu lugar, campo, cielo, estero, alma de vaquero llevarás.